Bueno, aquí estoy reunido con Laura y vamos a grabar una sesión nueva. Esta vez vamos a intentar convocar al espíritu o Tetán de quien estuviera a cargo del equipo de investigación y desarrollo que creara o modificara genéticamente el SARS en el SARS-CoV-2, por lo tanto que modificara y creara el actual coronavirus. ¿Estás preparada? Adelante. Vamos a ver qué sale. Nuestra intención con esto es sobre todo lograr extraer información que probablemente solo pueda tener ese espíritu o ese Tetán al haber trabajado su 10% como jefe, como digo, del equipo que desarrolló esto. Vamos a ver. También conocer un poquito su estado y si lo podemos ayudar a descargar algo en caso de que tenga algún engrama. Así es. Vamos a ello. Bienvenido. Gracias por llamarme. Muchas gracias a usted por presentarse. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tratando de razonar y conceptuar cosas. Han pasado muchas cosas en el mundo y sé que tengo responsabilidad. Nos gustaría, si fuese posible, realizarle una pequeña entrevista para conocerle un poco más y también que nos arroje un poco de luz y nos dé alguna explicación para que podamos entender algunas cosas. Haré lo que esté en mi mano para revertir la situación actual o ayudar en lo que pueda. Muchas gracias. La primera pregunta, ¿quiere dar algún mensaje primero? No. Iré dándolo a medida que vayas respondiendo el cuestionario que sé que tienes, interlocutora. De acuerdo, muchas gracias. ¿Actualmente tienes un 10% encarnado? Sí, así es, como femenino. ¿Y de qué nacionalidad es tu 10%? Encarnó en el país llamado China. ¿Y tiene relación directa con la creación del COVID-19? Sí, así es. Como digo, quiero dejarlo muy claro que quiero mantener el anonimato de mi parte física por motivos obvios. Sí, claro. ¿Nos puede dar su nombre conceptual? Podéis conocerme como Lin Ben y la realidad es que el nombre conceptual es lo de menos, ¿no? En este tipo de contacto. Sí, pero bueno, para podernos dirigir a usted de alguna manera. Lin Ben puedes llamarme. De acuerdo. Bienvenido, Limbe. ¿En qué plano se encuentra? Actualmente vibro en el 3.5. Yo antes estaba en un plano maestro y me ha bajado de nivel los distintos actos y sobre todo muchos roles del ego de mi parte encarnada. Cuando encarnaste, ¿estabas en un plano de luz? Sí, encarné en un plano maestro. ¿Y viniste en misión? Sí, así es. ¿Se ha llevado a cabo? No, ahora mismo estoy en un plano más denso que cuando encarné. Sí. Mi
parte física encarnada como femenino, ella es una persona, ha sido durante mucho tiempo una persona de luz. Y todavía lo es. Y luego lo vas a entender también. Y la orientación de la misión a la que vino a hacer, ¿de qué iba más o menos? ¿También era rama científica? Sí, así es. Eso... estamos dirigidos hacia ese camino. Pero a veces hay situaciones en las que se tuercen las cosas. Contribuir en el desarrollo de vacunas es algo importante, por ejemplo, Sí. que ella ha estado haciendo ya durante un tiempo. Su 10% ha trabajado o trabaja en el laboratorio de P4 de Wuhan. Sí, así es. Anteriormente trabajaba en el Centro de Enfermedades Infecciosas del CDC, en la propia ciudad de Wuhan. Y después fue trasladada a ese laboratorio cuando el laboratorio fue fundado. Entonces, desde que se llevó a cabo la creación del laboratorio, fue trasladada a ella allí desde sus Así es, inicios. ella era una de las científicas más preparadas a todos los niveles. Varias personas que trabajaban con ella en el CDC fueron trasladadas a trabajar en ese laboratorio. Para ella era todo un sueño, porque representaba un salto dentro de su carrera profesional. Un salto porque sabía que era un laboratorio nuevo, de máximo nivel de bioseguridad y donde tendría bien preparado todo un equipamiento Claro. con tecnología la última. Entonces, era de las mejores y por eso la destinaron como jefa de investigación. En un principio simplemente fue destinada junto con otros colegas que trabajaban con ella en el CDC. Fue más tarde cuando la nombraron jefa de investigación, jefa del equipo. ¿Y por qué la destinaron allí? O sea, ¿por qué le hicieron jefa? En un principio ella comienza a ser jefa porque sobresalía bastante en los experimentos que estuvo haciendo también en el laboratorio. En el momento en el que ella ya tenía un... Tienes que tener en cuenta que mi 10% es una de las personas con mayor conocimiento de los coronavirus de todo el mundo. Entonces ella trabajaba con muchos coronavirus, tanto en el CDC como después en el laboratorio de nivel 4 de Wuhan. Y cuando ella comienza a destacar con la labor de los coronavirus, le encargan que sea la jefa del proyecto de un nuevo coronavirus, que en aquel entonces todavía no se sabría en qué terminaría. La idea era lograr una tasa de infectividad mucho más alta, y la importancia era, en teoría eran simples investigaciones para conocer hasta qué punto un coronavirus puede llegar a ser infectivo. Y trabajó como jefa de su equipo junto a otros equipos de otros países. Sí. ¿Y cómo pone a su equipo en el desarrollo? ¿Cómo elige a su equipo? Su equipo era el mismo equipo con el que ya venía trabajando en el CDC. Eran personas muy preparadas ya en investigación de coronavirus. ¿No vino nadie externo? No, y las personas que eligen quién se va a ocupar de la operación son personas que tienen muy poquito que ver realmente. Son personas muy anónimas, personas que no se dejan ver mucho. De acuerdo. Le voy a pasar a preguntar sobre el CRISPR-2. Sabemos que en este laboratorio se usa el CRISPR-2
una máquina que el maestro Nouriel nos desveló y nos explicó, que era capaz de modificar patógenos sin dejar rastro. ¿Desde cuándo llevaba en el laboratorio? ¿Y desde la construcción o llegó más tarde? ¿Y quién lo llevó y cómo supieron de su existencia? En realidad, mi 10% ya conocía de la existencia del CRISPR-2, porque en el CDC esto se había estudiado, se había documentado, que ya había laboratorios que tenían esa tecnología y que por suerte el nuevo laboratorio contaría con un CRISPR-2. El CRISPR-2, el CRISPR originalmente no es más que unas tijeras moleculares con el que se consigue cortar la parte de esa doble hélice, de esa doble cadena de DNA o ADN. Claro, cuando se hace ese corte siempre queda el rastro, porque tienes que cortar exactamente en el punto en el que el ARN indica, señala, que es el punto donde se tiene que cortar ese ADN, dejando siempre, como digo, un rastro de que el virus ha sido modificado, ¿no? Sería como vuestros archivos EXIF en las imágenes que son modificadas. Esa tecnología directamente que se desarrolla inicialmente, fíjate que hay una cosa muy curiosa. Hay una persona muy reputada que se llama... es una persona, fíjate, que además ha estado colaborando durante un tiempo en el laboratorio en el que trabajó mi 10%. Feng Zhang se llama él. Es el padre, en parte es el padre del CRISPR. Es una persona que desarrolla inicialmente la teoría inicial del CRISPR. Él descubre hace poquitos años atrás, en 2016, 2017, descubre un nuevo sistema que lo denominó con el nombre de Repair, con el que se podía modificar un patógeno sin dejar rastro. Ese sistema es el sistema con el que, en lugar de cortar y modificar el ADN, se modifica el ARN, el ácido ribonucleico, en lugar del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Cortando el ARN, en lugar del ADN, se consigue un cambio en el patógeno sin dejar ningún rastro. Sin dejar ningún rastro. La idea inicial de este sistema Repair era lograr modificar células cancerígenas. Esta tecnología, este Repair, es la base de lo que más tarde se conocería como CRISPR-2. El CRISPR-2 es una tecnología con la cual, porque en el sistema Repair lo que se utiliza concretamente es una herramienta que utilizan las bacterias, es utilizar el sistema Repair junto con una tecnología que consigue hacer unos ajustes en la cadena del ADN de la misma manera que sucede con el ARN. Lo explico para que se entienda bien.
el virus, el SARS-CoV-2, como lo habéis llamado, es un 86-88% un SARS, un tipo de coronavirus de tipo SARS, ¿no? Concreto, localizado en murciélagos de herradura, que son los murciélagos como vosotros los conocéis a ese tipo de animales. Ese virus, se han encontrado virus incluso con mayor compatibilidad genética, pero claro que son falsos, es decir, por un lado están mal secuenciados y por otro lado hay alguno que sí que se parece más, pero no es el original porque no fue modificado, o sea, modificándolo se puede obtener el mismo resultado, o sea, no tiene nada que ver. Ese virus con ese 86-88% de compatibilidad, ¿no? de similitud con el actual, tiene un porcentaje de entre un 12 y un 14% que proviene de proteínas de otros virus, de varios, de múltiples virus, ¿no? Pero lo que se hace realmente es el gran porcentaje con el que se ha modificado en el ARN, como digo, con ese sistema repair, de tal manera que no queda ese rastro, ¿no? Y luego hay un porcentaje que sí se ha modificado en el ADN, que se ha logrado con una tecnología, como digo, que sería el CRISPR-2, que es el CRISPR más evolucionado y avanzado, con el cual se consigue modificar el ADN con una bacteria determinada, de una manera determinada, muy similar a lo que viene siendo ese sistema repair, de manera en que se consigue un enganche perfecto y que no queda rastro. El rastro va desapareciendo con el pasar del tiempo al reposo, ¿no? Fíjate que esa tecnología, la idea, la fórmula matemática, porque también se han logrado con cultivos celulares, vas haciendo cultivos de algunos virus y logras que vayan evolucionando de una manera específica sin dejar rastro, ¿no? Y puedes lograr que dé el salto, por ejemplo, al humano. La teoría con la cual funciona el CRISPR-2 y con la cual funciona el sistema repair proviene de una serie de fórmulas concretas que fue otorgado por otra civilización. Y de ahí la pregunta... Pero luego se consigue replicar esa tecnología con tecnología real, con esa fórmula ya. De ahí la pregunta si habían sospechas de que podía proceder la tecnología extraterrestre. No hay sospechas de ningún tipo. No hay sospechas de ningún tipo. No, está clarísimo que es terrestre. O sea, no es algo que hayamos valorado desde el plano físico. Como digo, incluso a Feng Zhang se le considera uno de los grandes descubridores de todo esto. Sí. Como curiosidad, ¿quiere añadir alguna información más detallada de la máquina, del funcionamiento? No, he dado muchísima información muy detallada. Como curiosidad, en el laboratorio de P4 de Wuhan, ¿tienen allí murciélagos? No. ¿El patógeno del coronavirus del murciélago? Sí, así es. Un montón de coronavirus de murciélagos. Murciélagos hay en el CDC, en el laboratorio de P4 simplemente está lleno de coronavirus. Y de otros patógenos, ¿eh? Claro. Pero un montón de coronavirus distintos. Una pregunta un poco ya más personal. ¿Por qué acepta hacerse cargo del desarrollo? ¿Quería hacerlo o estaba amenazada? Inicialmente
decide hacerlo, ¿no? Mi 10%. Como trayectoria profesional, ¿no? Así es, pero después ella no tenía idea tampoco de lo que podía suceder. No tenía idea tampoco, ¿no? Todas estas cosas se esconden bastante bien, ¿no? Hasta que al final, por algún motivo, hay equipos que provienen de otros países que van retirándose, se va retirando financiación, y mi 10% en ese momento temió por su trabajo, ¿no? Digamos. Y más tarde se descubrió, las personas que estaban por encima se encargaron de desmentirlo, que no se iba a utilizar en ningún tipo de guerra biológica, pero mi 10% ya lo vio, ¿no? Claramente. Incluso se pensó en no hacerlo, pero recibió amenazas. Amenazas, ni siquiera amenazas a su familia, sino amenazas directamente de tipo, ella sabe que si renuncia, si se enfrenta fuertemente, si se opone fuertemente, va a ser borrada del mapa, ¿no? Borrada del mapa en el sentido de que la van a excluir de todo trabajo, no la van a volver a llamar, va a perder toda posibilidad de hacer sus sueños realidad, va a perder su trabajo, su empleo, todo. Entonces decide seguir adelante observando con detenimiento lo que va sucediendo en los acontecimientos. Luego sucede lo que sucede, y fíjate que en el momento del accidente, mi 10% no se encontraba allí. No solo no se infecta, sino que directamente se entera por lo que le cuentan después, y le amenazan que si lo hace público, ahí sí que le amenazan con su vida, con la vida de su familia. Y ella se siente muy responsable por lo que ha pasado, comienza a grabar muchos engramas también que me han dañado a mí, y muchos roles del ego, claramente, ¿no? De culpa. Sí. Entonces, se ha generado karma por estos motivos. Siempre hay karma, aunque sea uno sin querer, ¿no? Pero sobre todo lo que más me preocupa son los engramas. Ella actualmente está en tratamiento psicológico y en tratamiento psiquiátrico, porque se encuentra realmente con muchísima culpa, necesita ayuda, está mal. Como digo, ha grabado muchísimos engramas que me han dañado. Claro. Fíjate que lo que más le daña, lo que más nos daña, ¿no? Fíjate que no es la gente que ha muerto o ha desencarnado por culpa de este coronavirus, ¿no? No, fíjate, no es tanto eso. Al final, ella entiende que un accidente en cualquier tipo de estos laboratorios puede ocasionar esto, y la persona está preparada psicológicamente para saber, aunque uno nunca está del todo, ¿no?, preparado, pero uno ya sabe que esto puede suceder y que puede morir mucha gente por culpa de uno, ¿no? O por responsabilidad de uno. De ahí los cuidados Es como el laboratorios. Claro, es como el cirujano que directamente está a cargo de una operación muy, muy complicada, que sabe que tiene un 50% de perder al paciente. Ya están preparados para afrontar esas pérdidas, aunque realmente uno nunca se acostumbra del todo, ¿no? Pero lo que más le daña es la gente que está ahora mismo muriendo por perder sus empleos. Esta gente que está muriendo de hambre, esta gente que está suicidándose. Esto le daña muchísimo y nos daña muchísimo. Porque esto sí era evitable, ¿no? Esto sí era evitable. Lo del accidente, al final uno sabe que puede pasar. Pero ¿por qué no se contuvo a tiempo? ¿Por qué todo esto, no? Las muertes sí, pero ¿y además? Y toda la gente que se ha quedado fuera del trabajo, que está muriendo también. Todo esto que se ha generado a nivel global le está generando serios desequilibrios. Y todo eso era evitable. Ella no sabe cómo algunos gobiernos están aprovechando también para hacer reducción de la población. Sí, iba a decir, eso ha sido directriz ya del gobierno. No siempre ha habido también mucha negligencia, caray.
¿Y tenía alguna relación o contacto con el laboratorio de Italia que desarrollan la segunda cepa? No, nada que ver. ¿Nos quiere dar alguna información más sobre el COVID-19? Sí, y es que actualmente se está trabajando con otros equipos. Ya no... Yo he sido... Mi 10%, vamos, ha sido completamente apartada del proyecto por, como se diría, baja laboral, ¿no? Problemas en su decodificador y desequilibrios, trastornos psicoemocionales. Pero se ha estado trabajando y claro, mi 10% tiene muchos contactos, ¿no? Conoce mucha gente, ¿no?, que está trabajando. Y le dicen que ha habido un error cuando ella estaba trabajando en la tasa de mutación, en la programación, en la tasa de mutaciones. Y para bien, porque el virus se está debilitando, porque las mutaciones que había programadas están fallando. Se pueden programar las mutaciones también, como digo, haciendo cultivos y programándolo incluso informáticamente. Hay tema ahí detrás, pero están fallando. Está muy en pañales realmente. Todo lo que tiene que ver con programar mutaciones es un tema que ahora mismo no se domina. Era la primera vez que se hacía, de hecho, y bueno, con mal resultado, casi por suerte, ¿eh? Positivamente para la humanidad. Así es. Ha habido menos mutaciones de las que tocaba para que mutara agresivamente, y ha habido muchas más mutaciones debilitándose el propio virus por errores en la replicación. Sí. Podría contar más cosas, pero ahora por ahora quiero retirarme. Me siento un poquito mejor. Aún tengo mucha carga, pero me siento un poquito mejor habiendo expresado lo que mi 10% tanto sufre, y si se le puede ayudar a que esté un poquito mejor ella, mejor para todos, ¿no? Sí, ¿sabes si están adelantados también allí con el tema de la vacuna? Por ejemplo. Adelantados, muchísimo. El tema faltará ver dónde acabará el tema de las patentes de la vacuna, que es un tema que todavía hoy está en el aire. Lo dejamos para otros momentos. Nos vemos. Sí, muchísimas gracias por asistir y responder todo el cuestionario que teníamos. Gracias a ti. Bueno, esta ha sido la sesión. Cortamos si quieres ya la grabación. Vale. Y bueno, ahora cortaremos también el vídeo. Simplemente decir que al final estuvo más cooperativo de lo que nos esperábamos. Sí, la verdad es que pues yo como interlocutora tenía un poco de miedo por no saber cómo sería el TETAN, si se mostraría participativo hablar, si no, si estaría muy mal, que tampoco estaría con ganas de expresarse y estaría mal con engramas. Cuando Noriel nos dijo que teníamos que convocarlo, pues para algo era, ¿no? Sí. Claro que Noriel lo sabe. La verdad es que muy contenta porque ha respondido todas las preguntas que teníamos del cuestionario, además de explicar mucho la máquina. Sobre el CRISPR también, sí. ha hablado sobre el CRISPR y la forma en que funciona. Eso muy interesante. Está muy bien. Y un poco sobre su 10%, la situación actual de cómo se encuentra y lo que ha sucedido, ¿no? Nos ha disipado bastantes dudas, creo yo. Sí. Bueno, pues nada, hasta aquí todo. Ya sabéis, si os ha gustado la sesión y el vídeo, pues lo decís en los comentarios de abajo del vídeo. Y darle ahí está, like. También. Venga, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Mucha luz. Chao.